En honor al tiempo y a la gente que ya está presente, vamos a comenzar. Me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Mesa, yo soy psicólogo del programa Habilidades para la Vida, que somos parte de DAEM, ¿ya? De CRI. Nosotros en este programa, que viene desde JUNAEP, compartimos este espacio con las 9 escuelas municipales de la comuna y trabajamos salud mental en las escuelas. Entonces, una de las unidades que para nosotros es fundamental es poder encontrarnos con los padres, apoderados, cuidadores, para poder conversar sobre temáticas que tengan que ver con el desarrollo de nuestros niños y niñas. Sabemos que los tiempos que hoy estamos viviendo son bien especiales. No es lo mismo a cuando nosotros estábamos compartiendo quizás eh, el año pasado o en otra oportunidad. Así que, por lo mismo, yo hoy quiero tratar de eh, compartir con ustedes algunas reflexiones que nos pueden ser útiles para esta hermosa pero desafiante tarea de estar criando hoy en casa y en una condición de pandemia. Por eso es que el título de hoy se llama Familias en tiempos de pandemia. Bien, comenzamos. Quiero mostrarles esa imagen, que la vean. Yo sé que los tiempos de hoy nos han exigido de alguna forma el poder convivir con distintas situaciones que a lo mejor antes podían ser familiares, pero que ahora se incrementan porque los niños están completamente al interior del hogar todo el día. Ya no está ese espacio donde iban a la escuela, donde compartían con otros niños, etc. Hoy nosotros y la familia completa está al interior de la casa y se han ido manifestando ciertas conductas, porque en realidad el impacto de esta pandemia no llega solamente a nosotros los adultos, también ha llegado a los niños y niñas. Es por eso que también podemos observar a veces conductas que tienen que ver con manifestaciones de miedo, de ansiedad, de estrés, y que increíblemente en los niños y en la infancia también se ha ido incrementando al pasar de los días. Es muy probable que gran parte de ustedes esté observando conductas de ciertos cambios también en los niños, quizás más apego, más demanda de atención, o inclusive manifestaciones de mayor ansiedad. Y es porque también el encierro, el confinamiento genera un impacto también en ellos. Y también tenemos imágenes como esta que algunos han vivido, eh, padres, apoderados, cuidadores, pero también hasta profesores, porque también el profesor hoy tiene que convivir no solo con su trabajo, sino también con la crianza. Entonces, hoy el apoderado, la apoderada ha tenido que también estar metida en este mundo tecnológico, no solo por el teletrabajo, también acompañando un poco las tareas, los roles que van ejerciendo este camino de la formación y de la educación. Y también nos agota, nos cansa. La verdad es que estar todo el día detrás de una pantalla cansa, agota. Yo he conversado con mucha gente que me ha terminado diciendo, ¿sabes qué? Yo siento que hoy estoy más cansado que antes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o si han tenido un poquito esta sensación como que fuese aún más agotador. Eh, y esto es parte también del fenómeno que estamos viviendo, porque el estar en casa implica poder casi desdoblarse en todo lo que implica el estar. Estar en atención con los hijos, estar en atención con mis tareas, con el trabajo, con los quehaceres, con los cuidados, etc. Entonces, es agotador, es cansador, y eso se está viviendo de forma bastante global. Bien, por otro lado, ya que tenemos estas imágenes que pueden aparecer ya un poquito familiares para cada uno de nosotros, es que va apareciendo también esta imagen.
que yo creo que ya a esta altura es bastante familiar para cada uno de nosotros. ¿Mm? El famoso coronavirus, ¿cierto? Esta pandemia que llegó y nos cambió el escenario. Muchas veces algunos dicen esto llegó a movernos el piso, en realidad nos vino a quitar el piso, porque ya nada es como antes, todo cambió. Y la llegada de este símbolo, de este virus, ¿cierto? Trajo varias consecuencias. Vamos a ver algunas. Bien, vamos primero a conocer el impacto negativo que por supuesto ha traído un fenómeno como la pandemia. Dentro del impacto negativo, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el incremento de la ansiedad. Y es que la ansiedad aparece inevitablemente dentro de lo que es un contexto, con una de las cosas que aparece ahí abajo, que es el miedo, ¿sí? Porque claramente el miedo se incrementa. Claramente el miedo es un fenómeno que aparece en condiciones de pandemia. Entonces eso me provoca ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a ocurrir mañana, qué situación viene más adelante, me empiezo a cuestionar, y las personas que están muy ubicadas en lo que viene después tienden a sentirse más ansiosas. Pero esto no le está ocurriendo solo a los adultos, también está ocurriéndole a los niños. Entonces hay mayor ansiedad. Miedos por distintas cosas, el factor económico, miedo por la salud, miedo a lo desconocido. La verdad es que el miedo es una emoción que ha estado incrementándose y que también aparece en los niños y niñas. Y por supuesto que va de la mano con la angustia. Me siento apretado, me siento un poco como ahogado con no saber y un poco impotente por no saber qué hacer. Y eso me aprieta. Fíjense que la palabra angustia viene de angosto. Me siento apretado, ¿sí? Que va de la mano con el estrés, que es estar estrecho. No estoy suelto, no me siento aligerado. Y si no me siento aligerado, difícilmente puedo salir de esta angustia. El estrés, angustia, miedo y ansiedad ha sido un impacto negativo que por supuesto trae una condición de pandemia. Pero no es lo único. Y es donde yo quisiera hoy día también centrarme. También tenemos una tremenda oportunidad. ¿Y oportunidad para qué? Primero, para atendernos. Resultaba ser que pasábamos mucho tiempo allá afuera, pasábamos mucho tiempo en la distracción, porque teníamos que hacer trabajo, hacer rutinas, etcétera, pero que no nos permitían detenernos para vernos. Hoy, la pausa obligada que nos trajo esta pandemia nos ha obligado a observarnos, a vernos. Hay algunos chistes que corren por ahí que dicen, por ejemplo, muestran a un niño diciendo, uy, he conocido a una persona que parece ser amable, simpática, y como que es buena onda. Hace llamarse mi papá, mi mamá. Y eso es potente, porque el día a día no nos permitía compartir muchas veces como familia, no nos permitía poder generar más diálogo, comunicación. Fíjense que muchas de las preguntas que estaban siendo cotidianas en las épocas escolares era preguntarle a nuestros hijos y nuestras hijas cómo te fue. Una pregunta importante, por supuesto, pero que siempre tenía solo una respuesta: bien, me fue bien. ¿Ah? Y no había mayor conversación. Hasta ahí llegaba la conversación. Es porque no estábamos sabiendo comunicarnos. En cambio, cuando empezamos a encerrarnos, empezamos a detenernos, nos fuimos al interior de la casa, apareció una tremenda oportunidad de atendernos, de ponernos atención. Y además de mirarnos, empezar a observarnos. Evidentemente en esa lógica también aparece de todo, aparecen las conductas que pueden ser a veces un poco de frustración, de enojo, de miedo, de tristeza. Por supuesto que es parte también de ese ejercicio del mirarnos,
pero por sobre todas las cosas va a ser una tremenda oportunidad. Tercero, escucharnos. Empezar a aprender a escucharnos. La verdad es que la escucha es un arte y no siempre lo teníamos tan claro. Yo inclusive me atrevería a decir si es que nosotros como adultos nos hemos escuchado a nosotros mismos, que es la primera gran escucha que debiésemos tener. ¿Para qué? Para poder después repartir escucha en los demás. Y una escucha que sea realmente empática, una escucha que no tenga juicios ni prejuicios. ¿Se han dado cuenta que a veces uno ha tenido a alguien que te dice, oye, te tengo que contar algo, te quiero decir algo, ok, dímelo, y la persona te lo empieza a contar, y en ese ejercicio de contar, tú de repente ya estás pensando qué responderle. Cuando estás en eso, ya perdiste la escucha. Y los niños buscan ser escuchados. El niño que no se siente escuchado, que no se siente mirado, atendido, es el niño que se le incrementa la ansiedad y por ende tiene conductas de repente desadaptativas. Incluso algunos teóricos hablan que de ahí nace hasta la hiperactividad, con esta búsqueda de querer ser visto, ser atendido. Otra oportunidad que tenemos en los tiempos de hoy de pandemia es reflexionar. Generar instancias para que podamos darle vuelta a ideas, para que podamos trabajar el pensamiento. Los niños, las niñas no tienen por qué entender todo lo que está sucediendo, pero podemos conversar, podemos preguntarle qué piensan de todo lo que está ocurriendo. Y además, ¿qué sienten? ¿Qué piensan y qué sienten? Tremendamente importante en estos tiempos. Pero nosotros mismos nos hace bien como adultos poder conversar. Una de las maneras para poder soltar y sentirnos aligerados y salir de la angustia, o sea, de lo angosto, es conversar. ¿Cómo estamos viendo y viviendo nosotros este proceso? Y por supuesto que aquí viene un punto que a mí me encanta y que lo trae esta época, que es la creatividad. Sí o sí, hoy hay un llamado a ser creativo. Los profesores, profesoras, educadores han tenido que ser creativos para ingeniársela de cómo llegar a los alumnos por esta vía. Los padres, las madres, los cuidadores han tenido que ser creativos para poder generar instancias dentro del hogar, para poder generar diálogo, conversación, juego, entretención. Hasta los niños han tenido que construir nuevos juegos, retornar quizás a cosas clásicas. Importantísimo. Pero es un tiempo para crear y un maravilloso tiempo para poder echar a andar la innovación, para poder echar a andar todo lo que tiene que ver con el pensamiento creador. Y finalmente, y no menos importante, una tremenda oportunidad para fomentar compasión. La compasión entendida como acompañar el sufrimiento de los demás y la alegría de los demás también. Y eso es, una de las grandes cosas que podemos sacar en estos tiempos. En nuestro encierro, empezar a pensar en los demás. Vivíamos en una generación tan individualista, tan egoísta, que tantas veces nos llevó a competitividad, a agresividad. Hoy el mundo no puede seguir igual. Tenemos que sacar algo de todo lo que estamos viviendo. Y una cosa relevante es formar un pensamiento mucho más compasivo. Y estas son tremendas oportunidades que tenemos. Pero por supuesto que nosotros, los adultos, papás, mamás, cuidadores, tenemos una tremenda tarea. Y yo sé que es bien fuerte pedirlo. Yo sé que es algo de verdad no tan sencillo, porque también los adultos estamos conviviendo con nuestros propios miedos, angustias, etc. Pero sí o sí nuestra gran tarea es crear espacios de seguridad emocional. Tenemos que crear espacios de seguridad.
y que sean más allá de nuestros propios temores y angustias, como dice aquí. No es sencillo, pero no podemos dar algo que no tenemos. Imposible. Nosotros tenemos que ser calma, paz, para poder transmitirle a nuestros niños y niñas paz y tranquilidad. Ser un poquito más indulgente. Fíjense que cuando no se es indulgente, la verdad es que eso genera mayor conflicto, rabias, egoísmo, sentimientos también de frustración. Por eso es tan importante que esta gran tarea, que voy a insistir, que es tremenda tarea, nosotros estamos llamados a tratar de construirla y avanzar hacia allá. Pero aquí surge una gran pregunta y es, ¿cómo sobrellevar este tiempo de mejor manera? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Bien? Y aquí aparece una palabrita que me encantaría que ustedes se las llevasen hoy, que es la resiliencia. Quizás algunos de ustedes alguna vez lo han escuchado, pero estamos llamados a potenciar resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad de hacerle frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en una fuerza que nos movilice para superar y salir incluso fortalecido de estas situaciones. Una persona resiliente comprende que termina siendo él o ella su propio arquitecto de su alegría y su destino. Y eso es maravilloso. Quizás no podemos cambiar las situaciones que están ocurriendo allá afuera, lo que está pasando a nivel país o lo que está pasando a nivel planetario. No podemos cambiar eso, esas circunstancias. Pero sí podemos cambiar nosotros la manera con que nos relacionamos con eso. Y así potenciamos resiliencia. Y eso es maravilloso. ¿Cómo tienen que ser los adultos resilientes para poder repartir resiliencia? Primero, trabajar la calma, trabajar la paciencia. A mí me encanta decir que la paciencia es la ciencia de la paz. Por eso se llama paciencia. Es la ciencia de la paz. El sosiego y por supuesto que los pensamientos positivos. Es fundamental. Los pensamientos de optimismo, que pronto vamos a hablar también de eso, que es fundamental. Porque nosotros inclusive hasta le podemos mandar señales a los cerebros y los cerebros se convencen de eso. Y eso lo habla hasta la neurociencia, que es la ciencia que estudia el cerebro. El drama es de la crianza distraída. Mucho tiempo quizás pasábamos en la distracción, como esta imagen, ¿cierto?, que más de alguno reconoce, el famoso Homero Simpson, que pasa en la distracción, ¿cierto? Y fíjense qué curioso, porque la palabra distracción, que es distraerse, significa no traerse, no traerse. Entonces una crianza distraída es muy peligrosa. Por eso el llamado es a hacer una crianza en atención, en observación, en mirarnos. Pero ojo, que la primera observación y la primera mirada es hacia nosotros mismos. Yo adulto, ¿qué me está pasando? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Estoy con rabia? ¿Estoy con pena? El primer ejercicio de atención. Y en un modelo de resiliencia, este concepto tan bonito que acabo yo de comentarles, el individuo pasa a ser un sujeto creador, adivinen de qué, de sentido y de propósito. Y aquí hay una tremenda tarea para nosotros. Poder formar sentido y propósito. Fíjense que los propósitos aparecen cuando cambiamos la pregunta. Ya no nos preguntamos el porqué de las cosas, sino más bien nos preguntamos el para qué. No nos preguntemos más el porqué del coronavirus, preguntémonos el para qué del coronavirus.
No nos preguntemos más el por qué estar encerrado, preguntémonos el para qué estar encerrado. En las respuestas del para qué vamos a encontrar los propósitos, vamos a encontrar los sentidos. A lo mejor necesitábamos detenernos, necesitábamos mirarnos, compartir más, dialogar, valorar. Y ese es un llamado, un sentido, un propósito que nos trae todo este escenario. Ahora, aquí hay algo que es maravilloso, porque cuando un adulto resiliente, un adulto que está en esta frecuencia de pensamientos positivos, de sosiego, de calma, puede comenzar a detectar y a formar niños líderes socioemocionales. Y esto es maravilloso, porque ya les hablaba del optimismo, y hay una relación y estudios que hablan de que el optimismo no solamente nos genera un bienestar de sentimientos de alegría, sino más bien influye hasta en los niveles de salud de nuestro cerebro. Es más, el pensamiento positivo y el optimismo, ¿saben qué? Hace que se fortalezca nuestro sistema inmunológico. Y hoy hablamos mucho del sistema inmunológico porque ¿a quién ataca esta enfermedad? Más rápidamente al huésped, o sea, a la persona que está en una frecuencia debilitada en su sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico se ve debilitado cuando estoy en el miedo, en la angustia, en el estrés. Por el otro lado, cuando estoy en el optimismo, se fortalece mi sistema inmunológico, por lo tanto, mi cuerpo se defiende más ante las amenazas que pueden venir. Y hay niños que traen hasta de forma genética el optimismo. Y esos son los que se pueden transformar en líderes socioemocionales. Por eso hay que cuidarlos. Hay que cuidar a ese niño, a esa niña, fortalecerlo. Y aquí incluso voy a hablarles de un concepto que es biológico. Se incrementa la serotonina, que es un fenómeno, un neurotransmisor que hay en el cerebro. ¿Y saben de qué es responsable eso? De hacernos sentir mejor socioemocionalmente, pero además se conecta con la espiritualidad. Y este es un llamado para los tiempos de hoy. La crisis que estamos viviendo no es solo higiénica, no es solo de salud biológica, ha sido también mental y espiritual. Necesitamos conectarnos con esa dimensión más trascendente. Esto tiene una razón, tiene un porqué. Tenemos que ser mejores. Fíjense la diferencia cuando un adulto le dice a su hijo, oye, tú tienes que estudiar, tú tienes que ser alguien en la vida, que eso es muy, muy mal, ojalá lo saquemos, porque ya somos alguien en la vida, pero ¿para qué? ¿Para ser el mejor del mundo? No, no es para ser el mejor del mundo, es para ser el mejor para el mundo. Porque cuando yo le quito el del mundo, lo que estoy diciendo, no sales a competir, sales a hacer un aporte hacia los demás. La dimensión espiritual tiene que ver con la trascendencia, con que esto tiene un propósito, esto va mucho más allá. Y un niño optimista se transforma en un líder socioemocional, mejora la serotonina y lo conecta con esa dimensión más trascendente. Otra cosa que la biología ahora último nos ha planteado es que hay una relevancia de un concepto que se llama epigénesis. Y esto, a grosso modo, sin entrar en tanto detalle, ¿qué significa? Que en realidad lo que más influye en nuestra salud hoy es el ambiente y la calidad de vida que nosotros llevamos, más que lo genético. La calidad de vida, el contexto puede modificar nuestros genes. Por lo tanto, si construimos un hogar, un contexto de encierro amoroso, un contexto de encierro nutritivo,
donde nos observamos, nos comunicamos, nos apoyamos, nos divertimos. Vamos a potenciar hasta nuestros niveles genéticos y se fortalece nuevamente nuestro sistema inmunológico. Y otra cosa que podemos hoy trabajar, fortalecer el carácter. ¿Y saben lo que es el carácter en psicología? Es lo que uno aprende. No es algo genético, es lo que se va aprendiendo, se va adquiriendo con el tiempo. O sea, es un tema educativo, se aprende. ¿Y qué podemos aprender y fortalecer? La perseverancia en los tiempos de hoy, la voluntad, el posponer gratificación inmediata. Vivíamos en un mundo tan acelerado, donde incluso queríamos resultados al tiro, tanta rapidez, tanta velocidad, que el mundo nos dijo, pausa, stop, detente. Posponer gratificación inmediata, el compromiso, comprometerme, y la paciencia. ¿Mm? Todo esto se fortalece con el carácter, que es un rasgo de la personalidad que nosotros lo vamos desarrollando, lo vamos aprendiendo. Esto no viene de paquete, ¿sí? Y la neurociencia, el estudio del cerebro, nos trajo otro concepto bonito, que es fortalecer todo lo que tiene que ver con la dimensión de los neurotróficos. ¿Y qué son estos? Son los que bañan, como ven en esta imagen, estos figuritas que están ahí, que son cuadrados, triangulitos, etcétera. ¿Qué es lo que hacen estos neurotróficos? Bañan a nuestras neuronas y permiten que ellas crezcan, que se fortalezcan, que se potencien e incluso reparan las neuronas que están dañadas. O sea, qué potente, qué tremendo es los neurotróficos. La neurociencia sí lo ha arrojado. Tenemos que fortalecer los neurotróficos. Pero yo sé que quizá en sus casas ahora la pregunta que viene de cajón es, ¿y cómo lo hacemos? Esto que usted está diciendo, ¿cómo fortalecemos los neurotróficos? ¿Cómo hacemos entonces que este nivel, ¿cierto? Que es biológico, que es tan interno, que tiene que ver con el cerebro, se potencie? Pues bien, aquí está la respuesta. La manera con que tenemos de fortalecer estos neurotróficos es con el amor respetuoso y con la vinculación amorosa. Esta es la gran vacuna. Este es el gran antídoto que nosotros tenemos para hoy. Si usted quiere fortalecer los neurotróficos, que son los que bañan y crecen nuestras neuronas, las reparan, incluso las dañadas, la entrega amorosa es la gran vacuna, el gran antídoto. Y eso no se compra, eso no se vende, eso hay que destaparlo, o sea, sacar lo que lo tapa. Esto es maravilloso. Realmente podemos ser sanadores y fortalecedores de nuestros niños y niñas y de nosotros mismos. Por favor, voy a volver a la imagen anterior porque quiero que no se les olvide esta imagen. Vean, esas fotos son neuronas, los neurotróficos que son tan importantes, que van a potenciar nuestro sistema neuronal, se potencian con esta vacuna, el amor. Y el amor respetuoso es el que siempre está cuidando la dignidad de los niños y niñas. A nosotros en las clases y en las charlas que hemos tenido como programa siempre nos gusta decir que una de las maneras para vincularse amorosamente con este símbolo que es el corazón es la escucha, como lo dijimos anteriormente. Y fíjense que el corazón tiene dos movimientos, sístole, diástole, vibración, tuk, 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 dar y a la vez recibimos. Entonces, hasta la ciencia lo está diciendo.
Y este remedio lo tenemos nosotros en el hogar. Está ahí, está con nosotros. Por eso es que los 3 regalos amorosos más potentes que podemos hoy, en tiempos de pandemia, trabajar como familia, pasan a ser el ser mirados, ser oídos y por supuesto ser acariciados. Hay gente que me ha dicho, bueno, pero esto de la caricia hoy no nos podemos acariciar mucho porque estamos en tiempos de pandemia. Pero podemos acariciarnos de otras maneras, con palabras, con llamados de teléfono, con un mensaje. Son formas también que tenemos de abrazarnos y de poder hacerle frente a estas cosas que antes mencionábamos. Esta es una tremenda posibilidad y oportunidad que estamos teniendo. Potenciar un contexto compasivo, pensar en los demás, promover el desarrollo creativo. Hoy podemos ser innovadores. Hoy podemos ser protagonistas de esa gran transformación que tanto se esperaba. Yo sé que hoy hay muchos temores, hay muchos miedos. No podemos tapar el sol con un dedo, por supuesto. Pero en la medida que nosotros somos observadores de nosotros mismos, podemos observar y reconocer esos miedos. Y ¿saben qué? Cuando los aceptamos, incluso pasa algo que es maravilloso. Al aceptarlos, estos comienzan a perder fuerza, esos miedos. Esto es súper terapéutico. Vi mi miedo, lo observé, luego lo acepté y comienza a desaparecer de a poquito. Y comienzo a vibrar ya no en el miedo, comienzo a vibrar en este amor respetuoso, que es el antídoto para potenciar hasta los neurotróficos de nuestro cerebro. Esta primera parte, entonces, quería compartir con ustedes estas reflexiones que pudiesen ser de utilidad para llevarnos a la casa y poder desarrollar, conversar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con mirarnos a nosotros mismos como adultos y decir, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Mm? En unas charlas anteriores nosotros conversábamos sobre la casa, la gran casa, la casa número 1 somos nosotros. ¿Cómo andamos por casa? ¿Estoy en la paciencia, en la calma o estoy en la intranquilidad? ¿Estoy en el amor, en este antídoto o estoy en el miedo? ¿Estoy potenciando mis neurotróficos o no? ¿Mm? ¿Estoy siendo un promotor de resiliencia? En esta otra parte quisiera abrir los micrófonos y poder dar la chance si es que alguien quisiera hacer algún comentario, si es que alguien quisiera hacer alguna pregunta. Eh, es muy sencillo, solamente ustedes tienen que ahí activar sus micrófonos y podemos empezar a conversar. O que me cuenten qué les parece. Eh, Les dejo también ahí nuestras plataformas para que se puedan sumar también y encontrar más material para poder seguir reflexionando, trabajando en sus casas. En el Instagram nos pueden encontrar como Habilidades para la Vida Cerrillos y por Facebook como HPV Cerrillo. ¿Mm? Bien, vamos. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, un comentario, qué les pareció lo que acabamos de reflexionar. Me encantaría poder escucharles a lo mejor. ¿Mm? ¿Qué me dice?